Hoy vamos a hablar de algo que muy poca gente posiblemente no haya hablado, sino ni siquiera haya pensado. Sin embargo, la deducción del conocimiento de los acontecimientos hace que se planteó ayer algo muy oscuro. O sea, ayer hubo una emboscada sobre la Casa de Gobierno para secuestrar al cadáver de Diego Armando Maradona. O sea, un acontecimiento que se pretendía hacer temblar las bases del gobierno argentino porque hubiera sido un escándalo a nivel mundial. Imagínense, un secuestro del cadáver del ídolo más importante de los últimos tiempos y en medio de un desastre desde todos los órdenes social, una rebelión popular, o sea, ¿cómo hubiera sido especuladamente explotado un acontecimiento de esa índole? Y usted dice, pero entonces, ¿de dónde te sale ese delirio? Por los acontecimientos, por lo que después, ingenuamente, todos los periodistas que formaban parte como tontos útiles, sin saber para quién trabajaban y qué es lo que estaban ellos evaluando y sosteniendo, dándole sustentación, porque lo que confesaron en sus comentarios, se notaba que había un direccionamiento general de la comunicación para respaldar o sostener esta misteriosa y diabólica idea de producir un gran acontecimiento de carácter extraordinario para que fuera a título mundial. Imagínense la vergüenza y el desastre que hubiera ocurrido políticamente hablando al gobierno. O sea, que le tomaron la Casa de Gobierno y se produjeron los hechos. No es que yo lo estoy inventando y me lo estoy imaginando. Los hechos se produjeron. Ingresó un grupo muy específico. Nosotros tenemos información. ¿Sí? ¿Lo oíste bien? Ingresó un grupo y el intento era ese, direccionado a eso. Por eso hubo una emergencia muy bien aplicada por los servicios de seguridad que, si bien estuvieron brillantes en sofocar la rebelión, porque eso fue una rebelión, o sea, una rebelión muy parecida a la que le hicieron a Correa en Ecuador hace muchos años. Nosotros tenemos ya conocimiento de eso. O sea, el peronismo, sobre todo el peronismo que nosotros compusimos, que nosotros sustentamos y que nosotros vivimos, tuvimos una situación muy parecida. Nos tomaron la calle, nos tomaron la rebelión, nos sorprendieron al gobierno de Perón y salieron a quemar iglesias, y quemaron varias iglesias y el Jockey Club, y en fin. O sea, una sorpresa imprevista del enemigo que golpeó sobre las instituciones que los encontró descuidados. Por eso nosotros tenemos que tratar de rever un poco el sistema de seguridad que tenemos en el gobierno y en el país. Si bien el reflejo de ayer a último momento, eso debió ser previsto. Eso no se debió ni siquiera permitir que hicieran el intento. Y se metieron adentro. O sea, estuvo difícil la cosa. Hay muchas cosas que no se supieron y que no se van a saber nunca, pero estuvo a punto de producirse el hecho. O sea, si no sacan el cadáver de emergencia, como lo hicieron por una puerta clandestina, por una puerta trasera, hubiera sido un desastre. Y hubiera sido un desastre porque hubieran obligado a una represión violenta, que eso era lo que ellos querían, una represión violenta que hubiese muertos. Bien estructurado, bien planificado. O sea, un hecho que aparentemente nadie... No, pero eso es una cosa de mala organización del gobierno, ¿no? En fin, todas las... Si escuchás al periodismo, si recordás todo lo que dijeron los periodistas y lo que van a decir hoy, todavía, aparentemente fue un error, una incompetencia gubernamental el haber hecho eso en ese lugar. Sí, efectivamente, fue un lugar erróneo haber hecho el funeral de Diego Maradona,
en la Casa de Gobierno por la cantidad, el volumen de gente que iba a concurrir. Eso estaba previsto, o sea, ahí faltó una capacidad estratégica para ver la dinámica de un acontecimiento de esa magnitud. O sea, faltó logística, faltó profesionalismo en armar todo una estructura de tratar con las masas, o sea, no se sabía lo que podía ser introducido ahí. Sin buscar miles, millares de personas hacia un centro menor, minúsculo, era previsible que se pudiera producir, no una avalancha natural, no, porque la gente, si vos la ves, iba tranquila después, pero hay que pensar el pícaro que estaba aprovechando, que estaba viendo. Y claro, el pícaro en un determinado momento se descuidaron y se les metió dentro de la Casa de Gobierno. Y la policía de la ciudad, que formó parte de la embestida sin saber realmente el contenido, se vio superada y entonces acudieron y tiraron gases y entonces produjeron un escándalo. Lo que fue muy hábil, sobre todo una reacción muy rápida, y se evitó una desgracia. Nosotros que conocemos de estas cosas porque las hemos sufrido, o sea, las hemos padecido. A nosotros, Perón habló algunas veces con nosotros y nos explicaba que lo sorprendieron al ministro Borlenghi, ministro del Interior, el tema de que salieron a quemar las iglesias, la reacción, o sea, cómo golpeaban al gobierno de Perón y diciendo que era anticlerical, quería separar la iglesia del Estado y entonces salió a quemar las iglesias. Imagínense si iba a ser tan estúpido Perón que iba a mandar a quemar las iglesias, sino que su propósito era separar la iglesia del Estado, porque la iglesia había constituido un partido político, o sea, esa es la realidad. El problema de Perón con la iglesia fue de que ellos habían llegado de altas esferas que se hiciera un partido político que se llamó Democracia Cristiana, y ahí entonces, ¿cómo consolidaron ellos la demanda? Presionando al gobierno, y salieron a quemar iglesias y le echaron la culpa al gobierno. ¿Qué es lo que hubiera sucedido ayer? Imagínense que hubieran logrado el secuestro del catafalco de Maradona y que lo hubieran sacado a la plaza y lo hubieran tirado en el pasto, o se hubiera producido con la represión un desbande y una desgracia, un show mayúsculo para explotarlo. ¿A quién le iban a cargar la culpa? Al gobierno, pero la tenían regalada si lograban el objetivo. Nosotros debemos tener lo suficiente tranquilidad para observar que el enemigo no descansa y que los nuestros son muy bisoños todavía para entender la jugada. Acá está jugando fuerte ahora, se está apostando fuerte en la Argentina porque esta gente se dan cuenta, el enemigo, la oposición, que no es oposición, es enemigo del país. O sea, una cosa es una oposición política que se dirimina en las urnas, y otra cosa es buscar mellar al gobierno, o sea, tratar de producirle el mayor impacto posible y dice, yo no sé nada, yo me lave las manos, y lo ataca desde el poder financiero y desde la prensa, que nosotros sabemos que esos son los dos alfiles que ellos tienen constantemente. Entonces mañana, cuando ya esto permita digamos, el análisis, los nuestros, que todavía no se han enterado de esta situación, se van a empezar a dar cuenta de que faltan cosas en el gobierno para sustentar la gobernabilidad, porque eso es lo que importa. Nosotros tenemos que sustentar la gobernabilidad y tener la capacidad para enfrentar los dos grandes desafíos, que son el problema económico, terriblemente fatídico, y la pandemia, que también es terrible. Simultáneamente o de manera paralela,
ahí es otra de las falencias que aplicó el gobierno ayer. El gobierno debió haber previsto, sobre todo salubridad, que se iba a producir un foco de contagio como se produjo, y las consecuencias las vamos a tener en pocos días, que eso debió ser evitado. Ayer fue un desastre, ese malón que invadió Plaza de Mayo en un caso de gobierno para contagios y todo eso es una cosa que debió ser evitado bajo cualquier opción y bajo cualquier realidad. No fueron capaces de intentarlo. O sea, se vieron superados por las emociones, por la actitud primaria de una represión que no se previó. O sea, ¿quién iba a pensar que en el velorio de Maradona iba a haber un escándalo? Nadie, todo el mundo iba, porque la gente iba con niños, con esa ingenuidad ciudadana que tiene el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que va por sus emociones a mostrar una gratitud, un agradecimiento, un estado emocional que descansa en un ídolo popular que realmente, a pesar de todas las controversias que había despertado por ser tan polémico, era un ser, sigue siendo y seguirá siendo un ser muy querido porque originariamente desde el pueblo dio las mayores alegrías emocionales en el deporte al país. Entonces era razonable y era esperable y no debió haber sido una sorpresa que se iba a producir avalanchas incontenidas. Pero lo que no se previó era que el enemigo, que está al acecho, atento, iba a aprovechar esto para explotar la debilidad esa y producir un impacto imponderable, un impacto imprevisto. O sea, hubiera sido terrible. Tuvieron la lucidez y la dinámica de la velocidad para sacarles el pretexto. O sea, el hecho de haber sacado el cadáver, el cajón con el cadáver, eso fue una cosa que permitió desinflarlos. Entonces, ¿qué pasó cuando se vieron desinflados? No fueron denunciados porque no hubo tiempo. O sea, nosotros, como lo hemos dicho y lo hemos dicho, no tenemos comunicadores. Un comunicador experto, o sea, un centro de comunicación tiene que tener previsto. Un centro de comunicación y la gente que trabaja en eso debe tener previsto todos los imponderables que se pueden producir en un acontecimiento de una magnitud cuando hay una convocatoria a las grandes masas populares. O sea, tienen previsto porque han infiltrado. Ahora, contar con eso y contar con los barras bravas de los distintos clubes que llegaron ayer y que se prestaron sin darse cuenta que estaban siendo usados. Y los que dirigían a la seguridad de la policía de la ciudad, pues no eran ajenos a esto. O sea que eso es otra cosa que habría que investigar ahí. Esto no fue ajeno. O sea, hubo una cantidad de errores que tuvieron confluencias sobre un dramático final que pudo haber sido indescriptible, pudo ser impensado. Afortunadamente, como dije, la providencia vino a nuestra ayuda y se descomprimió el problema. Pero esto nos debe atender a nosotros a qué estamos expuestos. Muy importante tener eso presente, a qué está expuesto el país y a qué está expuesto el gobierno y a qué está expuesto el pueblo, porque este tipo de emboscadas pueden ocurrir no solamente en actos como este caso de ayer, que fue un acto lamentable, sino puede ocurrir en la parte económica, en la parte de alimentación, puede ocurrir en la parte de hacer un boicot para la provisión de alimentos, en fin, ellos están dispuestos, por lo que hemos visto, y por el ejército intacto que está todavía, porque nadie ha sido cuestionado, o sea, el gobierno anterior y todo su aparato no ha sido desarmado. Entonces, por ello ellos están permanentemente en actividad para ver en dónde pueden golpear. Y el gobierno que todavía no logra, o sea, no sé si no habría que ir pensando Alberto Fernández y Cristina en una renovación del gabinete. Ayer nos demostraron que hay una cantidad de falencias, que hay una cantidad de agujeros negros dentro del gobierno,
que no estuvieron en la altura y la dimensión en un caso de emergencia. Fíjense, ayer en un caso de emergencias el gobierno se vio desbordado. Eso no debe ocurrir. Eso no debe, bajo ningún punto de vista, volver a ocurrir. Y es solamente, no solamente como estamos diciendo, no solamente eso fue en un acto religioso o emocional, de agradecimiento, de homenaje, lo que fuera, sino pues eso se puede multiplicar en otras cosas. Porque si vemos cómo actúan cada actitud del gobierno, se les golpea en algo. Habla de un problema social, se le golpea. Habla de un problema económico, de nacionalizar o de averiguar las deudas, o un golpe. O sea, no reaccionan con inteligencia, ni mucho menos con la realidad. Reaccionan con un contragolpe. El de ayer fue un contragolpe. Nosotros tenemos que ser muy previsores para no cometer errores, pero no ingenuos. Cuidado con ser ingenuo porque puede costar el gobierno la ingenuidad. Y, o sea, si estos logran producir un escándalo de tamañas dimensiones que se le escapa al gobierno, puede significar la caída del gobierno incluso. Cuidado, porque estamos en manos de muy hábiles pícaros nacionales e internacionales que están interesados en que fracase. Ya abiertamente lo dicen en la prensa. Si ves los programas de televisión, yo veo los programas de televisión de la oposición, o sea, yo veo programas de Leuco. Ayer estaba viendo el programa de Leuco y a quienes convocaba Leuco, el hijo, el nene. Estaba el padre, estaba... ¿cómo es este? En fin, había un grupo de gente que estaba convocándose para agigantar la hoguera, no para apagar los ánimos, estaba para tratar de hacer surflutuar la hoguera. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. No sea que se está dando demasiadas libertades y que están utilizando esas libertades para minar las bases de sustento de la legalidad, o sea, del Estado, de la sociedad. Nosotros necesitamos paz, porque frente a tantos problemas, todavía hay una agitación en marcha, eso. O sea, la agitación no ha mermado, no es que ellos han dejado de agitar, de conspirar, pues eso es una conspiración. Si en un hecho de este tipo, de este calibre, donde se está manifestando un pueblo en paz, se produce de repente, sin explicación, un hecho y entran, porque si hubiera sido afuera, no podía ser un encuentro entre barras, o sea, si se hubiera producido este mismo hecho afuera, no te digo que es justificable, pero pudiera ser, digo, aceptado. Pero adentro de la Casa de Gobierno, donde estaba realmente ese lugar que era el lugar mortuorio, era un lugar sagrado. Y sobre todo cuando estaban las dos figuras más importantes del gobierno en situ. Esa es otra cosa que nosotros debemos evaluar. No se produjo ni antes ni después, justo cuando estaba Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y la vicepresidenta. O sea, hay mucho mensaje que nos avala en eso que estamos nosotros proponiendo y que estamos nosotros hoy tratando de poner en contexto. Este lamentable hecho debe a nosotros dejarnos una enseñanza y se debe ser honesto, humilde e inteligente. Porque, primero, nosotros no debemos cometer el error de hacer este acto luctuoso en la Casa de Gobierno. Eso fue un error que la gente que no puede decir el gobierno a una gente de la familia donde quieren que velemos a su ídolo, a su ser querido. No le puede, el gobierno tiene que decir, se va a hacer en tal lado el acto. No puede preguntarle, a mí me puede decir, yo quiero hacerlo en su casa. No, para nada. Entonces ahí tuvo un error de concepción. O sea, el gobierno dijo, vamos a hacerlo en tal lado y darle a la familia que estaba afectada emocionalmente por el acontecimiento, dar una explicación del caso, decir, mire, no conviene por esto y esto. El gobierno debe ser previsor ante todo, por encima del sentimiento. Entonces, lo ideal hubiese sido
una cancha de fútbol, por ejemplo, hacer una preparación que se puede hacer en un momento y se hace realmente en un lugar que históricamente pudiera haber sido incluso hasta entendible y hasta importante la decisión como escenario. O sea, imagínense Diego Maradona en la cancha de Boca, por ejemplo, o de Argentinos Juniors, o donde fuere. Entonces organizar con la logística bien profesional que la gente entrara y tener... Entonces nos ha demostrado que faltó coherencia en la organización. O sea, nosotros estamos... Esa es una falencia de nosotros. Por otro lado se debió prever las posibilidades de contagio, porque nosotros estamos en el medio de una pandemia que está apretando rigurosamente las enfermedades, ¿no? O sea, no es que está superada ya. Entonces eso se debió prever para no incurrir en que realmente esto va a traer consecuencias, lamentablemente. Entonces eso se pudo haber evitado. O sea, ahí te está demostrando que la emoción superó a la inteligencia y a los profesionales de la salud. O sea, la política se impuso por el profesional de la salud. Si hubieran consultado a los profesionales de la salud, hubieran aconsejado que eso no era posible. Esa es otra. Y la tercera sería que nuestras fuerzas de seguridad están en manos de improvisados. O sea, no tenemos profesionales y si hay profesionales ahí, yo no los vi. O sea, ahí tuvo que estar en primera línea Bernie. Yo no sé a dónde estuvo Bernie, pero Bernie no creo que hubiese cometido estos errores. Bernie es un hombre preparado, no es que un profesional de la seguridad, pero es un hombre preparado que hubiera entendido este fenómeno y que estoy seguro que... Y no estoy sacándole a lucir políticamente nada, sino que es un hombre que ha demostrado entre todos los que están en la palestra que saben más o que tienen más conciencia de lo que es la seguridad del pueblo. Entonces, faltó eso, faltó profesionalismo, faltó gente que entienda lo que es la seguridad del Estado. Hay falencias que hay que remediar lo más rápido posible porque el enemigo está en constante actitud agresiva, o sea que nos quiere llevar al cometer el error, quiere llevar a que haya una represión violenta. Aparecieron todos los instrumentos para hacerlo ayer, o sea, ahí alguien manejaba eso detrás, o sea, estaban dispuestos a reprimir y lo demostraron. Eso es una falencia del gobierno que debe corregir lo más rápido posible. O sea, fuerzas de seguridad profesionales, eso faltó. Y lo tercero es los resultados. Vean que terminó todo. Pudo ser, si bien no pudo haber sido una fiesta porque se festejaba un duelo, pero lo que pudo haber sido realmente un acto honorífico y de un nivel superior porque se trataba de un gran ídolo popular, terminó en una forma muy precaria, muy elemental, que empañó la grandeza y la magnitud que un pueblo, porque se sintió al final el pueblo, las grandes mayorías, se sintieron que no pudieron participar. Y entonces eso también es un error, porque se debió tener previsto que iban a acudir multitudes, y esas multitudes se retiraron como se retiraron ayer, desencantadas. ¿Quién carga con la culpa? El gobierno. Entonces todos esos errores hay que prever que no sucedan en el futuro. Nosotros estamos observando atentamente, conocemos qué estaba detrás de todo esto. Afortunadamente el gobierno tuvo la ayuda de la providencia que no pasó a mayores y hay que estar atento para no sorprenderse y para no caer en las redes que permanentemente están tendiendo los enemigos del país. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto, tendremos otro tema y hablaremos de otra cosa, pero vos que estás en el tema y que estás en el lugar, debes estar atento y no te descuides, porque en cualquier momento te pueden sorprender. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.